Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña por primera vez Vladimir Tello. Vladimir, ¿cómo estás? Hola, maestro Carlos, mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias a ustedes por estarnos recibiendo a través de Facebook o Spotify o vía plataforma, o bien por la propia radio de Código Libre. Gracias a todos por estarnos acompañando. Vamos a platicar con Vladimir sobre la exclusión y reinserción social en una cárcel femenil. Tu caso de estudio es en Nayarit. En Nayarit, así es. Pero bueno, nos interesa conocer, tener una perspectiva general de qué sucede con los reclusorios femeniles en México. ¿Cómo está este asunto de la justicia para ellas en México? ¿Cómo está su realidad en México? Valga a manera de introducción, me llamó la atención. Siempre digo a mis invitados, se vale decir lo que queremos, se vale no estar de acuerdo. Claro. Solo esto que voy a decir, solo esa manera de introducción. Me llamó la atención que Rosario Robles ahora de repente anda de defensora de derechos humanos de las mujeres en reclusión. Para mí no deja de ser propaganda hacia su persona, pero bueno, tú nos platicarás un poco de la realidad de las mujeres en reclusión. Lo que sucede en torno a Rosario Robles es muy mediático y es muy sonado. Y bueno, si en algo puede beneficiar a las mujeres en reclusión, en este caso en Santa Marta, que seguramente ya tienes conocidos que estudian ese penal, además muy famoso en todo México. El más grande para mujeres. Pero no el único, y entonces tú nos vas a presentar otra realidad. Son varios los temas que se pueden estar tocando, desde el asunto de la exclusión, de la reinserción social, en el asunto femenil, varios temas que nos has estado platicando antes de entrar al aire, y nos gustaría empezar por qué te llama la atención este tema, Vladimir, porque además uno pensaría que son estudios de género, y en estos estudios de género dominan las mujeres. Qué bueno que en tu caso no tiene que ser el caso. Entonces, hombres o personas del sexo masculino, o ya nos dirás o no nos dirás desde qué perspectiva lo estás viendo. Y bueno, adelante, ¿por qué te llama la atención este tema, Vladimir? Bueno, desde la academia creo que es importante abordar temáticas que han sido invisibilizadas por mucho tiempo. Sobre todo porque la academia, en la búsqueda del conocimiento, pues se busca también que este conocimiento sea útil para ya sea generar políticas públicas, proponer reformas legislativas o hacer adecuaciones a las prácticas gubernamentales. Específicamente en el caso de las mujeres privadas de su libertad en las cárceles de México, ellas representan solamente el 5% de la población privada de su libertad en el país. Eso significa que el resto son hombres. Pero la mirada que ha habido sobre las prisiones históricamente ha sido desde y para los hombres. Es decir, se ha asumido cultural, numéricamente y políticamente que las cárceles es un asunto exclusivamente para varones. Y entonces las mujeres en los últimos 20 años en nuestro país han tenido un incremento considerable, un incremento en la incidencia delictiva y por ende también en el encarcelamiento. Entonces lo que hemos tenido en los últimos años es más mujeres privadas de su libertad, pero aunque ellas están, digamos, habitando estos espacios, las políticas no se han adecuado y entonces tenemos que en estos espacios de confinamiento las mujeres llegan a tener un desplazamiento y muchas de sus necesidades son invisibilizadas. No hay una atención para ellas. Si lo vemos desde la perspectiva de género, por ejemplo, podemos encontrar que gran parte de la carga de los cuidados son para las mujeres. Y entonces una mujer que está privada de su libertad generalmente tiene cuidados a sus hijos menores de 3 años, o si no, sufre una serie de procesos psicológicos, angustia, miedo, depresión, distimia, porque sus hijos en libertad pues quedan como a la deriva.
en algunos casos. Pero también en los aspectos de salud, las mujeres tienen necesidades específicas que el Estado no ha garantizado porque ni siquiera lo ha considerado. Por ejemplo, cuestiones de menstruación digna, los centros penitenciarios no garantizan insumos de higiene para las mujeres. Aspectos de salud, por ejemplo, menopausia, embarazo, maternidad, lactancia, son aspectos que las mujeres lo viven día a día y que sin embargo dentro de los presupuestos estatales y nacionales destinados a este tipo de mujeres, pues vemos que hay ciertas debilidades. Todo esto ha sido gestado a través de la investigación académica, porque la investigación es lo que permite entrar, poder indagar y también dar luz sobre estos problemas que aparentemente no son importantes, pero que cuando hay una lupa académica, pues saltan muchísimos temas que a lo mejor el Estado no había considerado, pero que en el día a día pues las mujeres lo están enfrentando. Oye, comentas que de hace 20 años se está incrementando el número. Esto no es porque delinquen más, me imagino que es porque la población en general de la República Mexicana se incrementa y con ello pues también la incidencia, digamos que puede ser proporcional. Conforme tenemos más población, pues mayor el número respecto a un número reducido de cerezos, ¿cómo llamarles? Centros de realización social. Efectivamente, el crecimiento poblacional también es una de las variables que indica que también incrementa el número de personas que delinquen. Pero específicamente en México, el principal delito del fuero federal por el cual se encarcelan a las mujeres son delitos contra la salud. Estos delitos tienen que ver, por ejemplo, con el tráfico de drogas, por posesión de drogas. Vemos que en estos años las mujeres han sido cooptadas por estos grupos y entonces el rol que llegan a jugar las mujeres son como chivos expiatorios o parte de un eslabón en una larga cadena donde por supuesto ellas llegan a ser más vulnerables. No es casualidad también que en los últimos 20 años, 15 años se haya incrementado también la presencia de jóvenes, de mujeres y de campesinos. Poblaciones atravesadas por estas cuestiones de exclusión, de marginación, de vulnerabilidad y que en conjunto pues llegan a ser factores de riesgo o proclives hacia la incidencia delictiva. Entonces, esos son los datos. Por supuesto, hay distintas teorías, ¿no? Por ejemplo, antes las mujeres estaban más en la vida privada, en el hogar, y con la revolución económica y ellas que pasan a la vida pública, al trabajo, también las teorías explican que quizá esto también es un condicionante. Pero en la evidencia empírica en México lo que hemos tenido es mayor participación de mujeres en delitos contra la salud y también temas que tienen que ver con tensiones sociales, es decir, falta de acceso a la escolaridad, trabajos precarizados, maternidad a edades tempranas, víctimas de violencia estructural y directa, y pues digamos que todo esto en conjunto son situaciones muy vulnerables para poder incursionar en la vida delictiva. Oye, lo primero que comentas es que el tema te llama la atención porque hay una invisibilidad hacia este problema que enfrentan mujeres que ya están en una situación de reclusión. Y además hay una exclusión, y hablas de exclusión. Y exclusión nos está diciendo en los primeros momentos que es exclusión hacia condiciones adecuadas para que ejerzan precisamente sus derechos, porque no hay que olvidar que las mujeres, hombres, mujeres, en reclusión también tienen derechos. Sí, claro. Con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos se fueron transformando distintos abordajes hacia las personas privadas de su libertad, pero aún así con estas reformas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidenció las situaciones precarias que vivían las personas en las cárceles en nuestro país. Generalmente Latinoamérica y específicamente México y Brasil son de los países que tienen más altas denuncias respecto a violaciones de derechos humanos en las prisiones. Entonces en 2016 se promulga la Ley Nacional de Ejecución Penal y esta ley modifica todo un espectro del tratamiento penitenciario. Ya no se van a llamar reclusos, reos, cerezos, botes, se le va a llamar centros de reinserción social y personas privadas de su libertad. Se transforma el discurso. Sin embargo, en la práctica, si nos quedamos en lo legal,
quizá todo está bien, pero en lo real es necesario voltear a ver quiénes están ahí viviendo y en qué situaciones. Sí se garantiza de alguna manera, por ejemplo, acceso a educación, a salud, a capacitación para el trabajo, a justicia restaurativa. Son los grandes ejes de la reinserción social que establece la ley. Sin embargo, en distintos centros penitenciarios del país, no todas las personas privadas de su libertad participan en este tipo de actividades porque hay una serie de resistencias, principalmente que gran parte de estas personas necesitan trabajar paralelamente a las ofertas que los centros puedan ofrecer, porque la vida en prisión, aunque es muy costosa para el Estado, es muy costosa para quien vive ahí y para las familias. O sea, operativamente las cárceles son muy costosas. Sin embargo, no se traduce en calidad de vida en la privación, sino que las personas que viven en su día a día tienen que estar gastando en insumos básicos, y en algunas cárceles donde hay un control de grupos fácticos, pues digamos que todo, absolutamente todo tiene un precio. Oye, ¿toda prisión en México está controlada por el crimen organizado o no todas? No todas. No todas, pero en su mayoría hay situaciones, por ejemplo, de autogobierno, situaciones que se gestan dentro de las prisiones y que tienen que ver con grupos de control paralelos a las autoridades de seguridad. Hay espacios que hay un mayor control, pero son espacios penitenciarios que generalmente son nuevos o que tienen un control directo, fiscalización, auditorías, estrategias de movilidad de los directivos, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Lamentablemente en este tipo de instituciones totales llegan a ser negocios, llegan a ser, digamos, una oportunidad para generar ganancias económicas, y el asunto es poder evitar que eso ocurra. En los centros penitenciarios, lamentablemente, en gran parte de los del país, efectivamente hay una autoridad administrativa puesta por la autoridad estatal, pero paralelamente pues hay grupos de control que inciden sobre qué se vende, qué no se vende, y sobre todo quién puede hacer o no ciertas cosas. Oye, y en estos modelos o nuevo modelo de reclusión o centros de reinserción social, dijiste un concepto que llama la atención: justicia restaurativa. A ver si nos cuentas qué es eso y cómo va en México. La justicia restaurativa tiene que ver con antes dejar el castigo como en último lugar. Es decir, antes de llegar a la sanción, a la pena privativa, ver todos los elementos por los cuales se pueda resarcir los daños, pero también involucrar a la víctima, al victimario y también a la comunidad, como en conjunto tratar de buscar medios alternos de resolución de conflictos, y sobre todo la justicia restaurativa tiene que ver también con la construcción de un proyecto de vida más allá de solamente llevar a una persona a una celda. Es como buscar un paradigma distinto a solamente castigar como la venganza, ¿no? Lamentablemente las prisiones modernas surgen a finales del siglo XIX, pero antes de eso las prisiones jugaban un papel de retener a la persona antes de llevarla a la horca, o retener a la persona para castigarla con castigos corporales, vaya. Cuando se crean las prisiones, entonces fueron un mecanismo de control predilecto del Estado hasta la fecha. Tanto que esto que los teóricos le llaman no recuerdo bien el término, pero es utilizar el castigo masivo como un reflejo de que está funcionando el Estado. Es decir, la palabra es populismo punitivo. Mientras más personas yo castigo y meto a la cárcel, significa que mi Estado es más seguro y yo tengo mayor control de las situaciones. Pero las estadísticas nos han dicho: se han invertido mucho dinero, millones de pesos en las prisiones, se han ampliado los cuerpos policiales, se han invertido más en armas, pero la intención de disminuir la delincuencia no ha ocurrido, incluso ha incrementado. Por lo tanto, nos enfrentamos a una política regresiva que, lejos de cumplir sus objetivos, no cumple sus objetivos, pero además le cuesta demasiado al Estado. Por esto esta mirada de la justicia restaurativa es: no hay que pensar solamente o no hay que enfocar la política penitenciaria en castigar y tener recluidos a personas.
Hay que tratar de buscar una solución para, primero, que se eviten problemas futuros en términos de delincuencia, pero también que estas personas que están privadas de su libertad puedan reparar el daño o puedan involucrarse o pagar su pena privativa a través, por ejemplo, de trabajo comunitario, a través de tomar cursos o talleres, pero que estén en libertad, o sea, comprometidos a mejorar sus relaciones interpersonales, sociales, emocionales. Finalmente, tener personas en la cárcel no resuelve los problemas de seguridad, incluso los multiplica. Pero el asunto de la justicia restaurativa, que además es un tema pendiente, porque si bien está legislado, todavía no se ha traducido en políticas públicas efectivas en materia de seguridad. Supongo que tiene que ver con ciertos delitos para que puedas, digamos, ser beneficiario de una justicia restaurativa. Supongo que hay delitos que nada, te vas a la cárcel. Claro, los delitos más graves, por ejemplo, homicidio, secuestro, desaparición forzada, trata de personas, son delitos que lamentablemente no se pueden establecer, digamos, medios alternos que establecen los códigos penales, sino ahí sí se aplica la prisión de manera precisa. Pero sí hay otros delitos, por ejemplo, delitos, no voy a poner ejemplos, son delitos menores, que el Código Penal Federal, por ejemplo, establece al menos más de 15 medidas diferentes a la prisión. Sin embargo, la prisión, porque aparte es un discurso político muy potente, ¿no? De repente lo vemos en las recientes declaraciones del gobierno federal. Ahora tal acción es un delito tipificado y que va a tener como acción la cárcel. Se van a dar más años de cárcel por esta situación. Entonces, volvemos a lo mismo, utilizar la cárcel como un recurso político primero y un recurso de control, como una respuesta hacia todos los problemas de seguridad. Y a mí me gustaría comentar, por ejemplo, que el 40% de las personas que actualmente están privadas de su libertad no tienen una sentencia. Es decir, están procesadas, están en prisión preventiva oficiosa. Lo que significa es que aún no se declara su culpabilidad. Por lo tanto, son inocentes, según el principio de presunción de inocencia. Pero si volteamos a ver casos específicos, hay mujeres que tienen más de 9 años privadas de su libertad en modalidad procesadas, no se les ha dado sentencia. Pero además, específicamente volteando a ver el caso de las mujeres, cuando una mujer comete un delito, sobre ella recae una sanción legal, pero también una sanción moral, una sanción cultural por haber transgredido sus roles de género asignados, porque una mujer debe ser bondadosa, humilde, sumisa. Entonces, una mujer llega a tener más conflictos todavía en una situación de enfrentamiento ante la ley. Y se ha demostrado también a través de estudios que si un hombre y una mujer cometen un mismo delito, la sanción sobre la mujer puede reflejarse incluso en más años de prisión. O, por ejemplo, también el uso mediático que ha habido sobre las mujeres. Si hablamos de mujeres que han cometido algún delito, vamos a hablar de Rosario Robles, vamos a hablar de Florence Cassés, vamos a hablar de la Mataviejitas, porque son casos que mediáticamente se potencializan, tanto que el caso de las mujeres se traduce también en productos mediáticos de consumo, obras de teatro, novelas, telenovelas, cine, series y bueno, un sinfín de situaciones en el caso de las mujeres. Oye, ya es la segunda vez que tocas el asunto de el populismo punitivo, le llamaste. Así es. Tengo la impresión de que en unos 15 años para acá especialmente se ha tenido esa política de vamos a meter a todos los que podemos en la cárcel, y especialmente y eso lo digo a título personal, con Felipe Calderón era mátalos en caliente, casi como aquella política de Porfirio Díaz, al fin que son daños colaterales o al fin que son delincuentes. Pero no resuelven los problemas, como dices, a fin de cuentas se sigue delinquiendo y además se sigue incrementando. Cada año rompemos el récord de delincuencia o de muertes violentas, en fin, porque falta irnos hacia atender las bases, digamos, del problema. De raíz, así es. Y lo estás comentando, que faltan políticas públicas que vengan a complementar este asunto de la justicia restaurativa, que suena muy bien, y además si nos dices que hay 15 como que salidas para no pisar la cárcel, para antes de pisar la cárcel y que nos sature las prisiones y que nos cueste al Estado y nos cueste con eso a todos los mexicanos, vamos a intentar que no pises la cárcel.
Suena muy bien, y entonces como que está faltando. Bueno, justo buscar las respuestas, o primero, antes de poder dar respuesta, tenemos que inmiscuirnos en la investigación académica, porque la investigación es la que nos va a dar las bases para poder articular estrategias y ahora sí dibujar líneas de acción. En México son muy escasos los estudios penitenciarios, pero los que existen son muy poderosos, son muy potentes. Pero también hay muchas barreras para poder hacer investigación en los centros penitenciarios, y esa es una realidad. ¿Por qué digo esto? Nosotros podemos idear políticas públicas en la ocurrencia, en el puede ser, en el creo, en el es buena idea. Sin embargo, una política pública factible tiene que sustentarse sólidamente en conocimiento. Ahí viene el problema. Cuando uno llega a una cárcel y dices la palabra investigación, automáticamente es no. O sea, hay muchas barreras. La primera, porque la palabra investigación puede sonar como vienes a evidenciar situaciones que dentro de la cárcel no quiero que se observen, o sencillamente vienes a gritar las verdades a voces que sabemos que ocurren en los centros penitenciarios. Pero digamos que ya ha habido algunas estrategias, sobre todo en términos de las nuevas políticas de reinserción social sobre mujeres. Por ejemplo, juzgar con perspectiva de género, que es ya una obligación para los juzgadores del país. En 2016 la Suprema Corte de Justicia estableció una metodología para juzgar con perspectiva de género, y no quiere decir esto de eximir responsabilidades jurídicas a las mujeres por ser mujeres. Simplemente que ya tiene que ver otra mirada al momento de juzgar, no solamente el hecho, sino también el contexto. Y ese tipo de situaciones han surgido precisamente por la incidencia de grupos de investigación, de colectivos que han trabajado en prisiones y que han evidenciado estas realidades, y ahora sí, pues el trabajo de la vinculación dentro de los organismos ejecutores de estas políticas. Oye, y yéndonos al caso que tú particularmente has tomado, un reclusorio en Nayarit. Y además, bueno, tu interés, ya nos dijiste por qué sobre el tema, pero además surge, me parece, a partir de que eres licenciado en Ciencias Políticas, después una maestría en Salud Pública, comentabas, y además has llevado ya, o has llegado ya, o has logrado, diría yo, además con estos problemas que estás comentando, para ingresar a un penal femenil o a un penal de cualquier tipo en el país. Has logrado entrevistar, me comentabas, a 58 mujeres en reclusión. A ver si nos platicas ya en este caso del Centro de Reinserción Social, especialmente en temas como este hay que estar yendo con los términos. Hay disculpas si no los digo exactamente de repente, pero el caso que estudias, el de Nayarit, a ver qué has encontrado. Y a propósito de lo que comentas de que es difícil estar llegando e investigar, realmente hay censura todavía, porque uno ve que hay diferentes documentales y pareciera que ya es muy fácil ingresar, y además porque ya los juicios son orales y de repente nos están poniendo en televisión abierta los casos, pareciera que es más bien cada vez más sencillo ingresar. Pero ahora platícanos tu experiencia. Sí, bueno, sobre todo tener en el abordaje de la investigación, tener cuidado del tratamiento de la información, considerando además los códigos de ética en la investigación, y también porque se puede prestar información hacia un tratamiento muy amarillista, un tratamiento pues morboso incluso, ¿no? Las personas quieren saber cómo es y qué hacen y cómo viven, casi como si se tratara de un zoológico de seres humanos. El tratamiento que se trata de dar hacia ellas, se busca que sea un encuentro en el cual se buscan unas segundas oportunidades. Y desde ese momento, como se configura el centro particularmente en el que yo estoy estudiando, es un centro de reciente creación que surge en 2019 exclusivamente para mujeres. Y este centro se constituye sobre lo que antes fue un centro para menores en conflicto con la ley penal. Entonces los espacios no son una cárcel convencional con celdas, con barrotes, con galeras, es como una institución educativa
Sin embargo, cumple la función de un centro de reinserción social. Cuando yo me acerco a este centro, evidentemente se cruza la pandemia, y durante pandemia no puede haber acceso externo por los conflictos sanitarios que puede haber. Pero una vez recuperando los permisos, el planteamiento fue: la ley dice que la reinserción social es desde que entran a la cárcel hasta que salen. Ese es el proceso de reinserción social. Confuso, porque pensaríamos que la reinserción es ya que salen. Sí. La reinserción social es ese proceso en el que están privados de su libertad, hombres o mujeres. Se supone entonces, pensaría que es porque están trabajando en reinsertarla socialmente. Exactamente. Es decir, una vez que ingresa al penal, es responsabilidad del Estado reinsertarla en la sociedad. Así es. Hablaremos de la reinserción en el proceso en el que están privados de su libertad, reinsertación ya que regresan a la sociedad. Yo lo que me preguntaba es, la ley es muy bonita porque dice que una persona que llega a la cárcel va a pasar por una serie de actividades para que una vez que cumpla su pena privativa pueda regresar con el pleno respeto a sus derechos humanos. Algo así como un cuento de vivieron felices para siempre, algo así dice la ley. Y yo me preguntaba, ¿a dónde van a regresar? ¿A qué tipo de sociedad van a regresar? Yo debo conocer primero de dónde vienen las personas, de dónde vienen las mujeres, bajo qué condiciones estructurales, educativas, laborales, de salud, de violencias familiares, habitativas. Todo eso hay que conocerlo, porque finalmente la cárcel no es una situación que mejore la vida de las personas. En algunos casos puede ocurrir, pero no en todos. Entonces, autoridad, conoce tú de dónde viene para que tú sepas a dónde se va a dirigir cuando salga. Y justo en salud pública decimos, es una analogía, pero decimos, de nada sirve curar a la persona si va a regresar al entorno donde se enfermó. Es una analogía que yo recupero un poco en términos de la cárcel. Efectivamente, ¿a dónde los vas a reinsertar? O sea, antes de tú plantear toda una serie de actividades, pregúntate hacia dónde se va a dirigir la persona. Entonces, lo que hemos encontrado a través de encuestas dirigidas, personalizadas y algunas entrevistas, lo que hemos encontrado en la cárcel de mujeres de Tepic, Nayarit, que se llama La Esperanza, es que gran parte de la detención de las mujeres, es decir, las edades en el cual fueron detenidas, oscila entre los 18 y los 30 años, lo cual nos está diciendo que es un tema de la perspectiva de las juventudes. Que se tiene primero, si tenemos que delimitar estrategias de política pública, ya ahí hay un dato importante. El proceso de detención suele darse en edades de 18 a 30 años. Por supuesto, puede haber menores de 18 años, pero esos tienen un tratamiento legal específico. Encontramos esos términos de la edad. Otra situación es que el 95% de estas mujeres son madres. Por lo tanto, aunque la ley estipule el tratamiento de hijos de mujeres privados de su libertad de los 0 a los 3 años, hay otras preguntas que no se hacen. ¿Dónde están los hijos de estas mujeres que no están privados de su libertad? ¿Quién los cuida? ¿Quién se hace responsable de ellos? ¿Qué efectos se reproducen sobre las familias? Porque si bien cuando se encierra a una persona, el castigo es en general para sus redes de apoyo, para sus familias. Eso es algo que todavía la ley tiene ciertos vacíos. Al encontrar esto, también puede haber estrategias para poder proponer reformas legislativas en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Otra cosa que encontramos es los delitos contra la salud, que ya lo comentaba, pero también es el consumo y adicción de muchas personas que están privadas de su libertad. Al menos el 65% de las mujeres que están privadas de su libertad vienen con procesos de consumo de sustancias adictivas, y que generalmente este consumo de sustancias llega a ser un móvil criminógeno hacia la incidencia delictiva, puede estar involucrada en ciertas situaciones vulnerables para la comisión delictiva, pero también hemos encontrado situaciones de abandono escolar y de maternidad a edades tempranas. Entonces, no significa que una persona con pobreza, con trabajos precarizados, adicta, con maternidad adolescente, con abandono escolar, sea como una ecuación de esto es igual a delito. No podemos afirmar esto.
pero la evidencia empírica nos ha dicho que en las trayectorias de vida de estas mujeres se suelen conjugar este tipo de vulnerabilidades de exclusión social y que son como un común denominador en sus trayectorias. Sabiendo esto, tú como Estado, al invertir recursos para el tratamiento penitenciario, ¿de qué manera vas a resarcir estas desventajas que tienen las mujeres? Lamentablemente no se puede hacer mucho dentro de las cárceles para resarcir las desventajas. Primero, porque en el caso de las mujeres es mucho mayor el estigma al momento de recuperar su libertad. Sale una mujer privada de su libertad a la sociedad y si tiene mucha fortuna, su familia no la ha abandonado. Porque además el 80% de las mujeres en prisión en México sufre un tipo de abandono prolongado. El caso de las cartas de no antecedentes penales, que aunque son inconstitucionales, en muchos estados se siguen pidiendo. Una persona que se supone ya pagó su pena privativa y quiere regresar a trabajar, ¿cómo le va a hacer si no le van a dar trabajo? Porque le piden cartas de no antecedentes penales. Gran parte de las personas que salen de la prisión tienen que refugiarse en el autoempleo y muchas veces autoempleo precarizado. En el caso de, conociendo un poco estos antecedentes de exclusión social de las mujeres, ahora nos interesa ver con sus voces cómo estás viviendo tú el proceso privado de tu libertad, cómo le estás haciendo, qué te gusta, qué te hace falta, qué necesitas, te sientes preparada para una vez que cumplas pues tu pena privativa. Evidentemente el tema del abandono es un tema que cruza mucho más a las mujeres que a los hombres. El tema de procesos psicológicos potentes y de salud mental que se cruzan por no solamente por el abandono, sino también por la preocupación, por la nostalgia, la distimia, la depresión, la angustia, estos procesos muy difíciles y que no siempre se atienden de manera eficiente en las cárceles, precisamente porque a veces hay 3 psicólogos para una población de hasta 500 personas, 200 personas. Son muchas situaciones, pero yo creo que rescatando estas narrativas de las personas que están privadas de su libertad, podemos tener otro panorama. Porque es cierto, la Comisión de Derechos Humanos siempre hace reportes anuales sobre la situación de las cárceles, pero una cosa es analizar las cárceles desde el dato que nos da la estadística y otra cosa es tener el dato que nos dan las personas como sujetos que viven su realidad. Entonces, hasta el momento seguimos aún procesando la información, procuramos regresar todavía al trabajo de campo, pero queremos tener como un esquema especificado por cada nivel de análisis para poder describir estas realidades de cómo vienen, de cómo lo viven y quizá en un futuro plantear una investigación de qué tan difícil o qué oportunidades tienen al recuperar su libertad. Oye, es dramático lo que dices, 95% de las mujeres en reclusión son mamás. Madres. Y luego 80% de ellas, de las que están en reclusión, están en abandono prolongado, le llamas, abandono finalmente, ¿no? de sus familias y con ello los problemas que implica. Y también me llama la atención lo que comentas, son mujeres en reclusión y qué pasa con su familia, qué pasa con sus hijos. Yo creo que debe ser una preocupación del Estado, no solo tomar presa a la mujer, sino, oye, ¿qué vamos a hacer con estas familias? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Porque son, digamos, nuestros niños. Si pensamos en México como una nación, como ciudadanos mexicanos, son nuestros niños, no son niños ahí a ver a la suerte de ellos, son pensaría yo, responsabilidad del Estado. Y en ese sentido, ¿hay algún avance en otro país de qué se está haciendo con esas familias, de esas mujeres en reclusión? ¿O hay alguna idea de cómo puede intervenir el Estado en ese sentido, hablando de políticas públicas? Bueno, en el caso de Nayarit, las casas hogares son la política predilecta del Estado para poder atender a poblaciones infantiles que quedan en abandono por procesos penales de sus padres. O un niño que su mamá entra a la prisión y resulta que no tiene a un papá que lo reconoce, pues entonces este niño queda en una situación vulnerable y generalmente llega a ser absorbido en la responsabilidad de la familia de la mujer. Pero esta familia de la mujer le reclama o le reprocha, o hay una serie de situaciones que para la mujer hace más recrudecida la experiencia privada de su libertad.
En el caso, y además los niños a veces llegan a tener también este tipo de humillaciones, de señalamientos, de tu mamá es una delincuente, tu mamá no te quiere porque cometió un delito y te abandonó, porque es una realidad, o sea, lo digo como pareciera como una telenovela, pero es el día a día de muchas familias que tienen personas privadas de su libertad. Pero ¿qué sucede a una mujer que no tiene redes de apoyo cercanas? Porque además la tutela de un hijo no puede quedar con un amigo, o no puede quedar con un novio, tiene que tener una línea sanguínea directa a la mujer. Y cuando no existe esto, o que la mamá o los abuelos no están en condiciones de cuidado del niño, bueno, van hacia la tutela del Estado, hacia una casa hogar, es decir, una institución de encierro nuevamente. Y aquí retomamos instituciones de encierro para resolver problemas de personas que no tienen una posibilidad de convivencia social por alguna situación, por así decirlo. Y pues lamentablemente en estos espacios de casas hogares pues también no estamos viendo una respuesta efectiva. En este caso tendríamos que buscar reabrir las carpetas de investigación de la mujer que tiene a sus hijos en libertad para ver si hay alternativas de solución de su situación jurídica. Hay casos, y voy a comentar, a ver, por ejemplo, Dulce era víctima de violencia en su hogar y era adicta al cristal, y el marido le pegaba y la violentaba, y ella tendría un síndrome de indefensión. Los vecinos se dan cuenta que en la casa de Dulce hay violencia y entonces mandan a la policía, se dan cuenta que el niño tiene problemas de desnutrición y que además sufre violencia, y por supuesto se llevan al papá y por supuesto se llevan a Dulce. El niño queda en una indefensión total. Pero aquí el caso, o sea, no analizaron el caso de Dulce contextualmente como víctima, sino como culpable de una responsabilidad, además sexista, porque tú eres la mamá y porque no fuiste la superheroína que no llamó a la policía para denunciar al hombre. Y entonces aquí vemos una mujer violentada, adicta, con pobreza estructural, víctima de este síndrome de indefensión, privada de su libertad, que no puede ver a sus hijos. El marido privado de su libertad y el hijo en una situación de abandono y bajo la tutela del Estado. Aquí, ¿qué se tendría que hacer? Reabrir estas carpetas de investigación para contextualizar los delitos y ver si hay medidas alternativas. Si estamos gastando en Dulce más de 100,000 pesos anuales en operatividad per cápita de la prisión, esos 100,000 pesos que se gasta por tenerla en prisión y que le cuesta al Estado, se podría traducir en alguna estrategia vinculada de política asistencialista provisional para atender a la familia y también a Dulce, víctima de violencia. Digo el caso de Dulce y seguramente hay muchas Dulces en el país. El asunto es que si no se voltean a ver estos casos y si no se nombran, si no se les da rostros, son expedientes que siguen estando bajo el archivero de una persona juzgadora que no tiene idea de qué es juzgar con perspectiva de género y de qué es contextualizar estas realidades. Por eso, quienes investigamos las prisiones desde miradas sociales son muy insistentes en decir ya el tema carcelario no se puede anclar a términos jurídicos, criminológicos. Ya tiene que trascender hacia otras miradas de la perspectiva de género, de la justicia restaurativa, de las miradas sociológicas, desde las infancias, desde las juventudes, desde esta visión interseccional, porque definitivamente ahí podemos tener muchas respuestas a los actuales problemas que enfrenta el país en términos de cárceles. Oye, como lo narras, pareciera que estamos en un círculo vicioso en donde estamos reproduciendo a personas vulnerables para no que caigan en reclusión, sino que por el problema de reclusión y de esa exclusión ampliada hacia sus familias, hacia los niños, pues entonces tenemos sociedades viciadas, digamos, estamos recreando sociedades viciadas. ¿Cómo vamos a sanar a una sociedad si la estamos más bien metiendo en ese círculo vicioso? Y a esos pequeños, como lo comentas, pues terminan bastante vulnerables, y entonces hay que cambiar desde luego el modelo. Y entonces, impresión, tu punto, tu opinión sobre el que el ministro de la Nación, Arturo Saldívar, haya visitado el penal de Santa Marta.
Yo pensaría entonces que es una buena señal o es demagógico. Creo que es una deuda pendiente, porque hay una asociación nacional que se llama Red de la Ciudadanización por la Justicia, que hizo un estudio a través de muestreos específicos en distintos estados del país, en el cual analizó las sentencias sobre mujeres. Y estos resultados evidenciaron muchos vicios, sobre todo sesgos de género y sexismo en el tratamiento de las mujeres. Cuando se presentan estos resultados fue, a ver, Suprema Corte de Justicia, si tú ya has emitido una metodología para este tratamiento específico, aquí están los resultados a 3 años de que no está funcionando. Por lo tanto, creo que era una tarea pendiente de la Suprema Corte de Justicia hacer al menos un pronunciamiento sobre estos casos, pero también cuando se aprobó la ley de amnistía en México, pasó 1 año y solamente 5 personas en todo el país pudieron acceder a estos beneficios jurídicos. Entonces era un asunto de no dejarlo solo en el tintero o no hacer solamente trabajo de escritorio, sino pues tener cierta incidencia. Yo creo que fue una señal el hecho de que un ministro haya ido a Santa Marta, Catitla, no por el hecho de mediatizarse él políticamente, sino porque es un mensaje contundente para todo el sistema del Poder Judicial, que además es un Poder Judicial viciado y que lamentablemente le hace falta sensibilización, primero, en perspectiva de género y segundo, en lo que implica el modelo de reinserción social. Saldívar justamente recoge estas historias de vida, pero también recoge cartas sobre cómo es en realidad estar viviendo en este tipo de prisiones. Mujeres en Espiral, que es un colectivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un colectivo que trabaja arte y resistencia penitenciaria. Y ellas son en su mayoría mujeres quienes coordinan el proyecto. Ya habían señalado, por ejemplo, condiciones alimenticias deplorables. Las mujeres en Santa Marta, Catitla, no podían, o sea, si querían comprar una manzana les costaba 50 pesos. ¿Cómo esperas tú que salgas mejor de la cárcel si la cárcel recrudece todavía más tu realidad? Si tú vienes arrastrando procesos de exclusión, llegas a la cárcel y primero, por el simple hecho de tocar la cárcel, ya todos estos aspectos de exclusión social se reproducen todavía más. Y para el caso de las mujeres es aún con mayor intensidad. Pero siempre es importante nosotros decir, en México, porque la evidencia sí nos lo ha dicho, la justicia o el acceso a la justicia tiene un precio. Por eso en las cárceles vemos mayormente personas pobres, personas que no pueden pagar servicios jurídicos particulares, personas que confían en abogados de oficio que por su trabajo a lo mejor ni siquiera conocen el nombre o el rostro de la persona. Así como yo creo que lo que hizo el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues fue un mensaje político importante, sobre todo para reestructurar estas maneras en las cuales se juzgan a las mujeres específicamente en este país. Porque ustedes conocen la realidad, bueno, os digo ustedes porque tú eres parte de una red y yo la veo, según me comenta, lo que estás platicando hoy es una red de conocimiento que ofrece ese conocimiento al sistema de justicia, digamos, y que Arturo Saldívar sabe de ese sistema de conocimiento, pero hace falta visibilizar precisamente que este problema, como lo comentaste desde un principio, sea visible para toda la sociedad y además que sea respetado por los propios impartidores de justicia, que luego son también los que andan provocando ahí o recrudeciendo la violencia hacia las mujeres y hacia las personas en general que están en problemas de reclusión. Así que esperemos que sí sea, como dices, un mensaje poderoso para alinear, porque lo que queda entonces desde las cabezas de la Suprema Corte de Justicia, dígase Arturo Saldívar y todos los ministros, y que baje hacia los jueces y que baje a ministerios públicos y que hagan debidamente su trabajo, para ello también hay que estar denunciando es poner ante la opinión pública los hechos
y es una labor que haces tú y que hacen la gente de esta red. Si nos dices cómo se llama esta red de colaboración. Sí, es la red de estudios sobre espacios carcelarios, coordinada desde precisamente el Colegio de Michoacán por la doctora Marta Chávez. Es esta red. Y justo parte del trabajo que se hace es trabajar redes de conocimiento desde distintas aristas, porque finalmente yo trabajo una línea de investigación, pero habrá quien trabaje con menores de edad en la cárcel, habrá quien trabaje los espacios carcelarios, habrá quien lo vea desde una mirada histórica. Yo siempre, antes de hablar de la cárcel, siempre hago como un pilotaje o un sondeo, y la verdad es que todavía hay muchas resistencias para hablar de la prisión. Todavía hay ciertos prejuicios, todavía hay ciertos estigmas alrededor de la prisión, y justamente el trabajo académico es tratar de no romperlos, porque es muy complicado, pero al menos sí dar otra mirada sobre esto que se ve en las prisiones. Y yo creo que sensibilizar, visibilizar y proponer es parte toral de lo que se hace dentro de la investigación científica. Oye, y en esta red, bueno, se pone mucho de moda la palabra observatorio ciudadano. Ustedes finalmente lo que están haciendo, observar, pero no para fines mediáticos, sino para fines de visibilizar el problema. Ustedes como estrategia están pensando en algo parecido, en volverse, y digo, no solo un observatorio por el puro nombre y ya, sino para establecer indicadores que acerquen a la autoridad, o cómo es el acercamiento con la autoridad. Por ahora no lo hay, o cómo es. Bueno, justo el año pasado, un poquito más de hace un año, se realizó el primer Congreso Nacional titulado Prisiones, Delito y Justicia en México, que reunió a distintos académicos del país para también conjuntar estas miradas multidisciplinares sobre el abordaje de los estudios carcelarios. Y justo ya está en proceso de edición un libro que recoge todas estas experiencias y trabajos académicos, un libro editado por el Colegio de Michoacán. Y a lo mejor un libro físicamente pues es solamente un pedazo de papel, pero el poder que puede tener esto para poderlo llevar, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la misma Suprema Corte de Justicia, o también establecer foros temáticos estatales. Este libro, por ejemplo, es un esfuerzo conjunto que puede ser una herramienta para potencializar los objetivos que tenemos. En este segundo congreso de la red que se está planeando para llevarse a cabo antes de que finalice este año, se pretende también volver la mirada hacia los actores del sistema carcelario, es decir, ya no solamente protagonizado por académicos, sino también recoger la mirada de quienes trabajan en la cárcel, porque es otra mirada que tienen, de impartidores de justicia, de personas que recuperaron su libertad y que estuvieron en un proceso penal, porque todo esto son voces y son miradas que nos van a ayudar también a complementar pues este fenómeno carcelario visto desde pues la óptica académica, pero también desde la mirada empírica. Hasta el momento no hemos establecido alguna estrategia de vinculación con la autoridad, porque estamos en este canal de generación de conocimiento desde las instituciones a las que pertenecemos, pero seguramente que ya con estos productos generados habremos de a lo mejor establecer algún índice de evaluación del desempeño de las prisiones, no lo sé, a lo mejor podemos hacer alguna propuesta de reforma legislativa a la Ley Nacional de Ejecución Penal, o también poder establecer algún premio para estas instituciones penitenciarias que cumplen a cabalidad con lo que establece este modelo de reinserción social, que hasta el momento pues eso también hace falta investigar, como ponderar más allá de la mirada de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sabes qué pasa con estos impartidores de justicia? Bueno, los representantes del Estado más bien, dígase los gobernadores, dígase los secretarios de Estado, dígase el presidente de la República. Es que hay que comunicarnos con ellos con números, con indicadores, con índices, como lo comentaste. Y de ahí el éxito de algunos observatorios, fulano de tal, u organizaciones como Alto al Secuestro, encabezados, sabemos todos, por esa señora Miranda de Wallace,
¿Y cuál es con lo que conectamos ese observatorio o esa organización? Con un indicador. Y entonces Miranda de Guadas está mensualmente midiendo los secuestros, el índice de secuestros en México. Y así cada observatorio un índice, como que no debería de ser, porque detrás hay un trabajo de investigación, hay una metodología, pero lo asociamos con un indicador. Y entonces, como dices, si esta red tuviera un índice de eficiencia de justicia restaurativa, por ejemplo, algo, pues podrían posicionarse políticamente, podrían posicionarse públicamente. Lamentablemente, yo sé que en el medio académico de repente no nos gusta esto de la asociación política, pero lamentablemente si queremos impactar, también hace falta ese trabajo. Y por ejemplo, hay una investigadora que se llama Aida Hernández del CIESAS, de la Ciudad de México, y ella además trabaja investigación cualitativa con mujeres campesinas privadas de su libertad en México. Y ella hizo un trabajo muy bonito colectivo que se llamó Bajo la sombra del Guamúchil, historias de vida de mujeres campesinas privadas de su libertad en Morelos. Este libro es la historia de vida de mujeres campesinas y cómo se involucraron de alguna manera al delito. Y al ella evidenciar con narrativas, con historias de vida, logró que el estado de Morelos recuperara ciertos casos específicos de estas mujeres, reabrieran las carpetas de investigación y dictaran medidas alternativas a la prisión como medida última. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la investigación pudo tener incidencia política buscando pues la resolución de un caso. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tienen una clínica que se llama Marisela Escobedo de litigio estratégico. Y esta clínica Marisela Escobedo se trata de buscar casos de mujeres privadas de su libertad que fueron acusadas desde una mirada sexista, es decir, por no ser buena madre, omisión por comisión, Y esta clínica, a través de incidencia científica, pero también incidencia jurídica, pues ha logrado también aperturar. Se necesita mucho trabajo, definitivamente es un trabajo muy arduo, pero yo creo que cuando se logra la justicia para personas que están privadas de su libertad por procesos de injusticia, yo creo que vale la pena el trabajo que se hace. Oye, me hiciste pensar también en el laboratorio que tiene el CIDE y que fue el que realizó el documental de Presunto Culpable, que también ayudó, digamos, y además no la película o no el documental, sino este laboratorio a estar llevando estos casos, y recientemente sacaron otro caso también documentado, digamos, en este caso con impacto mediático, pero lo importante es la forma de cómo ayudamos a esas personas, y puede ser a través de un laboratorio, más allá del índice, porque no solo es sacar el índice mediático y ya, sino cómo ayudamos a las personas y si ese laboratorio pudiera ayudar. Y bueno, su labor la de ustedes es muy loable. Lo que se necesita es ese conocimiento que dices para finalmente tomar resoluciones, y si llegamos a influir en el estado de Nayarit, en tu caso, para que ayudemos a esas personas en reclusión, y además le ayudamos al estado a adelgazar su presupuesto, sus gastos más bien, sobre este asunto penitenciario, pues ¿por qué no se dejan ayudar a estas autoridades? Claro, muchos creerán que es una utopía, pero creemos que es algo que se puede realizar. En el caso de Nayarit, no hay investigaciones en torno a las mujeres privadas de su libertad. Entonces, tener una investigación de este calibre, pues es una oportunidad para que la universidad se reivindique, que en 50 años pues no se había investigado algo al respecto con la rigurosidad metodológica que lo requiere, y quizá esta tesis puede ser también quizá después el documento rector de consulta para establecer estrategias vinculadas a las mujeres privadas de su libertad, pero también que en un futuro se puedan generar o consolidar nuevos grupos de investigación que trabajen líneas de justicia social o de justicia restaurativa, porque bien, ahora trabajamos con mujeres, pero también tenemos muchos hombres que están privados de su libertad, muchos menores de edad que están privados de su libertad o que están de alguna manera vinculados al ámbito delictivo. Entonces, ninguna cárcel, y esto es desde una mirada crítica, ninguna cárcel ha resuelto los problemas de seguridad.
los ha intensificado y a un costo muy alto en términos del erario. Entonces debemos buscar otras estrategias más allá de encerrar personas. Y también el éxito de un estado no es por el número de personas que encarcela, sino por en la medida en que tus políticas sociales evitan que las personas tengan que llegar al conflicto con la ley penal y al delito. Oye, tu punto de vista sobre además el número de años en sentencia. Para mí es recible que, como dices, como de repente estamos superados en el problema, le damos ya no 40 sino 60, 80 años, y políticamente suena padre, ¿no? Ay, ahora ya se ve 80 años el secuestrador, pero me parece que no resuelven el problema, que además le cuesta al Estado, cuando podíamos tener sentencias. 20 años me parece que ya son suficientes. Te quitan 20 años de tu vida, te quitan bastantes años de tu vida. ¿Para qué nos vamos a 40, 60? Pero a ver, tu punto de vista. Bueno, este es un tema que incluso sigue estando en el debate de cuántos años son justos para cierto tipo de delitos. Mediáticamente y políticamente vende muy bien porque son situaciones que nadie quiere enfrentarse, asaltos, delitos, secuestros. Sin embargo, creo que una persona que comete o que se involucra de alguna manera en estos conflictos, independientemente del número de años en los que esté privado de su libertad, que tenga programas de productividad, que pueda de alguna manera sustentar los gastos que para esta persona puede representar estar encerrado, pero también de alguna manera amortiguar los gastos del Estado. No significa que sea responsable exclusivamente de su pena privativa, pero buscar alternativas más allá de solamente tener personas encerradas, vincularlos a una vida laboral productiva, reproductiva, que les ayude a mejorar sus condiciones de vida, pero también que el Estado amortigua un poco estos gastos que pueden generar el encierro. Oye, por ejemplo, el Bester Gordillo, que estuvo presa desde el sexenio de Peña Nieto y sale hace poco, así que 2-3 años, y además se casa. Felicidades por ella. Yo creo que esos años ya son buenos, ya cumplió una sentencia, nada más que estamos acostumbrados en México a que tienen que ser muchos años, si no ha pagado, si no hay justicia. Entonces yo pensaría, sí hay que reflexionar al respecto de cuántos años y no pensar que por muchos años vamos a tener lo que queremos todos, un México en paz, un México más seguro. No, me parece que la clave no está en el número de años, sino que no haya impunidad, por ejemplo, y en que seamos justos. Y ser justos, que haya justicia, implica tratar a las personas en reclusión que pueden estar en estado vulnerable, como ya lo has platicado, darle ese trato conforme a esos derechos humanos que también tiene, a sus familias, a sus pequeños. Yo creo, bueno, deberíamos de estar bastante conformes si vemos que a esa familia, a esos pequeños de la mujer en reclusión, se le está dando también la atención debida. Va todo el paquete junto, y si vemos que efectivamente va Arturo Saldívar al reclusorio, y si efectivamente eso se traduce en justicia y un trato adecuado al proceso penal que está viviendo la persona, hombre o mujer, pues entonces yo creo que esos son elementos para sentir que estamos en un país que es progresista. Pero no sé, ¿qué pienses? No sé, nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutitos ya para ir cerrando. Pues bueno, es un tema, el tema carcelario, podemos durar horas hablando, porque del tema carcelario emergen otras vetas de interés que valdrían la pena también indagar. Yo creo que es justo tratar de cambiar este paradigma, no solamente en la ley. El tratamiento de las personas privadas de su libertad tiene que ser un tratamiento integral, pensando también hacia su libertad. Hablando de indicadores, por ejemplo, yo preguntaba, bueno, ¿y cómo nosotros medimos la eficiencia, eficacia, efectividad de todas las estrategias de reinserción social? ¿Cómo sabemos que se cumple el objetivo de la cárcel? Y la respuesta es, pues si no reincide, es que hicimos buen trabajo. Es decir, si no regresa, si sale de la cárcel y no regresa, es que cumplimos nosotros nuestro trabajo. Pero me parece que solamente quedarnos en esta mirada
de la reincidencia, pues no nos permite tener una mirada crítica sobre el modelo de reinserción social. ¿Quiénes van a estudiar? ¿Qué se ofrece? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué están trabajando? ¿En qué gastan su dinero? ¿Son explotados estando en la cárcel? ¿Abusan de ellos? ¿Violan sus derechos? ¿Las mujeres son prostituidas? ¿Tienen que vender su cuerpo para sobrevivir? ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Cómo va a trabajar? ¿Quién le va a cuidar a sus hijos si están viviendo con ella? ¿A qué tipo de violencia se enfrentan dentro de la cárcel y una vez que salen? Si una mujer no tiene redes de apoyo y recupera la libertad, ¿a dónde se va a ir a vivir? ¿Qué va a hacer una vez que recupere su libertad si está en abandono, si no le dan trabajo? Estamos repitiendo esto que tratamos de combatir desde estas políticas de justicia, porque ahora vemos las cárceles, la cárcel es una realidad, pero también en los últimos años se han intensificado otros problemas derivados, la desaparición forzada, el incremento del suicidio, el incremento de personas vulnerables vinculadas a la vida del narcotráfico, la migración forzada, el aislamiento y todos los problemas de salud mental pues que se derivan. Yo creo que el problema no termina solamente en encerrar personas, sino en tener esta mirada desde dónde vienen, cómo pueden mejorar su vida estando en prisión y darles un acompañamiento después de que pues recuperan su libertad. Lamentablemente aún los programas pospenales están en pañales en nuestro país, todavía no existen, porque si poco importan las personas privadas de su libertad, menos les importan una vez que ya recuperaron pues la misma. Entonces pues es un asunto transversal, es un asunto que no se queda solamente en privar a las personas de su libertad, sino que demanda también otras miradas y sobre todo en este 2022 donde a 22 años del incremento considerable de personas pues no ha habido resultados para el Estado y que además nos están costando demasiado. Vladimir, pues gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias por la invitación. Qué bueno que hay personas como tú en la red, qué bueno que está esta red y todos los ejemplos que nos das de organizaciones u organismos o instituciones que están abordando el tema, porque precisamente hay que visibilizarlo. Es un gran problema y lamentablemente como que somos indiferentes a este asunto. Así que ojalá que las cosas mejoren para bien de los mexicanos, para bien de estas mujeres, para bien de sus familias, y gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación y aquí seguiremos. Y amigos, gracias por habernos acompañado como siempre cada 8 días. También gracias como siempre a Felipe, a Jaime, a Gerardo de Código Libre y nos vemos la próxima. Código Libre.